No sé si se escucha bien esto. Vamos a ver si esto funciona. Nunca los abogados hemos sido muy buenos para las presentaciones. No, a ver, yo, bueno, primero que todo agradecer por supuesto, Icar, esta invitación. Déjeme partir contándoles lo que a mí más me ha marcado en estos 3 meses, que fue una noche muy especial. Yo estaba en una reunión de trabajo y me llama por teléfono mi señora y me dice: Diego, prende la televisión. Y prendo la televisión y estaba mostrando una escena donde a 2 carabineras le había llegado una bomba Molotov y una de ellas le había quemado con ácido la cara. Yo la verdad es que sentí una cosa muy especial. Llamé, usted comprenderá que por alguna extraña razón me he hecho muy amigo del general director de Carabineros, llamé al general director de Carabineros y le dije: por favor dime dónde están estas 2 carabineras, me gustaría poder ir a verlas. Y al día siguiente fuimos con un grupo de diputados a ver a las que en ese minuto para mí eran 2 carabineras. De ahí en adelante empezaron a ser Abigail y María José. Y María José, con su cara absolutamente destruida, le pregunto a María José, probablemente afuera van a ver algunos medios de comunicación: ¿qué te gustaría que le transmita a los que me van a estar escuchando? Y ella me dijo algo que no se me va a olvidar nunca en la vida. Me dijo: diputado, yo la verdadera pena que tengo es por no estar pudiendo cumplir con mi deber. Y el primer llamado que yo le quiero hacer a todos los que estamos acá es que nos sintamos orgullosos por la inmensa mayoría de carabineros de Chile que todos los días salen a cumplir con su deber. Y no solo eso. Y no solo eso, sino que además ojalá eso sea un llamado profundo a que cada uno de nosotros se sienta con esa responsabilidad. Miren, no hay nada peor, yo tengo la mala suerte que mi hermano chico se hizo doctor, entonces él siempre me dice que no hay nada peor que hacer tratamiento antes de diagnosticar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar. No nos hemos llamado como sociedad a hacer un diagnóstico compartido. Y después obviamente actuar. Y como nota final cortita, Claudio, me voy a permitir hacer una tanda publicitaria de rechazar para reformar, que es lo que hemos tratado de empujar algunos. Bien, diagnosticar. Hay muchas personas que solo ven esta foto y que efectivamente tienen como una especie de fijación con el tema del orden público. Yo creo que evidentemente hay un problema real de orden público, pero no darnos cuenta que eso tiene causas profundas, raíces en temas sociales como las que expuso muy bien el alcalde Castro, que dicho sea de paso fue presidente de la FEUC un poquito antes que yo estuve en la FEUC. Así que pasa el tiempo, alcalde. Tenemos como una fijación con eso. Pero también hay algunos que tienen una fijación con esto. Que efectivamente este malestar social pareciera ser que justifica en algunos casos la violencia. Que este tipo de movilizaciones en Plaza Italia o Plaza Baquedano, y hago el paréntesis porque esto de rebautizar la plaza tiene mucho que ver con un espíritu de fondo que hay detrás, que es como creer que esto parte de cero. Y yo le tengo una noticia a algunos: no somos tan importantes para sentirnos que el mundo parte con nosotros. Porque ha habido muchas generaciones de chilenos que nos han antecedido, que han construido la historia de Chile. Y creo que parte del problema que estamos teniendo es que hay algunos que se sienten con la soberbia de creer que la historia parte con ellos. Y les tengo una mala noticia: la historia no parte con ellos. Fíjense que yo los quiero invitar a que veamos esto, que aquí hay 2 fotos muy importantes, que no vamos a recuperar probablemente el orden público si no nos hacemos cargo de las raíces de fondo sociales que hay detrás de este malestar. Pero al mismo tiempo, y eso a veces se les olvida a algunos, no vamos a lograr hacer las reformas sociales que Chile necesita si no tenemos una postura clara y decidida de resguardo del orden público. Es cierto, no hay democracia sin paz social, pero tampoco hay democracia, amigos, sin orden público y sin que no nos vacile la voz para condenar la violencia. Y para eso, créanme, no basta un tuit. Para eso no basta hacer una condena, que sé que el diputado Vidal lo hace, pero si usted después de votar una ley antisaqueo a los 2 días se está arrepintiendo por las redes sociales, la verdad es que no tenemos la fuerza que necesitamos para poder combatir el orden público. Fíjense lo siguiente: en Chile hemos ido normalizando ciertas expresiones de violencia, hemos normalizado que haya barrios tomados por el narcotráfico, hemos normalizado que las barras bravas practiquen regularmente la violencia como manera de entenderse, hemos normalizado el que para reclamar una legítima demanda educativa usted se toma un establecimiento. Yo quiero decirles, no hay nada más egoísta que creer que mi demanda es tan importante que yo me puedo tomar un establecimiento y impedir que el resto, digámoslo así, ejerza sus derechos. Y por último, ¿para qué decirles lo de la PSU? Yo no tengo ninguna duda que podríamos discutir horas de las mejoras que hay que hacer en la PSU. Yo les tengo una noticia: yo soy de la generación conejillo de indias que vio por primera vez la PSU.
Y por lo tanto no me siento con el derecho, sin embargo, de impedirle al resto de ejercer sus derechos. Entonces, cuando nosotros no tenemos una voz clara de condena respecto de que el fin no justifica los medios, empezamos a retroceder. Yo creo que lo que ha hecho la ACES es una cosa inaceptable y tenemos que poder decirlo así de claro y combatirlo con toda la fuerza del mundo. También tenemos un desafío del uso legítimo de la fuerza. ¿Cómo legitimamos de nuevo el uso de la fuerza? Aquí nadie sostiene que el uso de la fuerza legitime o autorice el cometer abusos y el cometer violación a los derechos humanos. Pero aquí hay una paradoja muy compleja. Si los carabineros no actúan son ineficaces y si actúan son abusadores. Entonces en ese dilema, créanme, el orden público es el que sale en último término perjudicado. Entonces yo creo que acá tenemos que dejarnos del eslogan y del simplismo. Nosotros tenemos que ser capaces de entender que las democracias tienen que poder hacer uso de la fuerza para repeler la violencia ilegítima y al mismo tiempo exigirle a carabineros, pongo esa escena de un carabinero que me parece que se permitió una licencia inaceptable, entender que el ejercicio de la fuerza hay que hacerlo de manera ordenada, de manera bien regulada. Pero con el simplismo de que todo ejercicio de la fuerza implica una violación a los derechos humanos, créanme, así no vamos a poder avanzar. A mí me ha tocado muchas veces la pega antipática, amigas y amigos, de tener que poner las cosas en contexto, de decirle a algunos diputados que aventuran juicio y que dijeron que la estación Baquedano era un centro de tortura, que se desdijeran, porque era muy irresponsable. Y por lo tanto, si no creemos que efectivamente en todas estas cosas hay que tener responsabilidad, entonces así, colega Vidal, no podemos avanzar. No sé por qué estoy yendo para atrás. Bueno, malestar social, ¿es un invento? ¿Es algo que inventó un señor del extranjero o efectivamente hay algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo? Solo algunos botones de muestra. En Chile tenemos una pobreza multidimensional que es real y quedarnos permanentemente repitiendo como loros que hemos bajado la pobreza material no es suficiente. Tenemos un problema real de endeudamiento. Muchas familias en Chile no tienen la tranquilidad para vivir en paz. Cuando una familia cree que permanentemente vive la angustia de no saber si va a llegar a fin de mes, es algo de lo cual no podemos ser indolentes. Después otra cosa más que es importante. Evidentemente tenemos que hacernos cargo de que han habido situaciones abusivas de las cuales no hemos sido capaces de ser lo suficientemente claros y enfáticos en condenar. No hemos sido lo suficientemente oportunos. Y pongo el caso de la Piccola Italia porque también hay un tema de trato del cual nos tenemos que hacer cargo. Chile tiene una crisis de trato, de relación, de interlocución, de conversación, y creo que en eso tenemos todos una responsabilidad. Y por último, bueno, ¿qué quieren que les diga? Y cuando hablamos de élite, no hablo, como lo dijo bien el diputado Vidal, solamente de los políticos, de los empresarios, también hablo de los comunicadores, de toda esta élite que se siente a veces con la tranquilidad de que Chile está tan bien que egresa de la universidad y tiene 2 años de sabático para ir a conocer los distintos rincones del sudeste asiático. Y lo peor de todo es que nos dicen que son un viaje cultural. Yo no conozco a nadie que aprenda la cultura con las patitas metidas en la playa. Entonces, créanme, de esto tenemos que hacernos cargo. ¿Cómo hacemos que especialmente las nuevas generaciones que han vivido indiscutiblemente el Chile más cómodo y más, por decirlo así, con más confort, no tengan la tentación de creer que está todo tan resuelto que se pueden dar la torta, perdónenme la expresión, mientras los otros sufren de la indolencia más grande? Tenemos un desafío. Hay ciertas promesas que el modelo hizo que no se han cumplido. Le dijimos que si cotizaban 30 años, la jubilación iba a ser sinónimo de júbilo, de alegría. Y hoy día la verdad que para muchas personas es sinónimo de tragedia. Le dijimos a la gente que si se endeudaba para que sus hijos estudiaran, iban a poder egresar y tener mucha mejor situación económica que ellos. Y por lo tanto iban a poder tirar para arriba a la familia. Y lo cierto es que hoy día lo que sucede en muchos hogares de Chile es que muchas personas tienen su título, pero no han mejorado mucho su situación y lo único que tienen es una tremenda mochila de deuda. ¿Qué promesas del modelo se han incumplido? Y ahí tenemos que hacernos cargo. Aquellos que creemos que la economía de mercado, la economía social de mercado es el motor de la sociedad, si no nos hacemos cargo le dejamos la cancha abierta para aquellas personas que vienen con los cantos de sirena del estatismo y de las soluciones simplistas, encuentren su mejor caldo de cultivo. Esta responsabilidad es nuestra. Fíjense que en Chile ha emergido una nueva clase media, ese libro a mí me parece muy interesante, ojalá lo puedan revisar, que es una clase media que se ha empoderado, es una clase media que es exigente, a ratos incluso un poquito impaciente, y por lo tanto tenemos que entender que como en Chile, a principios de los 90, 1 de cada 10 chilenos se atrevía a decir lo que pensaba. Hoy día lo hacen 8 de cada 10 chilenos. Y eso yo lo encuentro una cosa valiosa, pero de la cual tenemos que acusar recibo. Yo les tengo una noticia. Si antiguamente,
cuando uno estaba en una posición de liderazgo, podía tener interlocutores para llegar al presidente del sindicato o eventualmente a los medios de comunicación. Hoy día ustedes, empresarios, no tienen escapatoria. Van a tener que entender que ahora la cuña de la prensa la quieren de ustedes, no del gerente de comunicaciones. Y eso es un cambio paradigmático total, porque hoy día la ciudadanía es más exigente. Y a mí me parece una excelente noticia. Tenemos un problema en la política que es real. Yo no creo en la ilegitimidad de origen, no creo que la gente cuando rechaza las instituciones piense en un fantasma que algunos recurren regularmente, ¿no es cierto?, un señor de anteojos oscuros, sino que más bien yo creo que aquí la ilegitimidad ha venido dada por la ineficacia, porque la clase política es ineficaz, el Estado es ineficaz para dar soluciones, porque todo se demora demasiado. Piensen ustedes, todos somos conscientes de algunas reformas y se demoran demasiado. La Sala Cuna Universal lleva años ya descansando en el Congreso. Y también tenemos un problema grave con la banalización. Cuando la política se transforma en que el día a día la prensa lo único que cubre son las intrigas de los políticos, yo no conozco aquí a nadie que le interesen las intrigas de los políticos, pero que se peleó este con este, no sé. ¿A quién le importa? Hemos transformado a veces la política en una verdadera teleserie donde la discusión de fondo ha quedado absolutamente de lado. Y aquí les quiero contar otra cosa. Tenemos una ilegitimidad por falta de liderazgo, y liderazgo es atreverse a decirle a la gente que las cosas cuestan, que los cambios son graduales. Yo veo algunos liderazgos de algunos sectores con una capacidad infinita de pescar un cartón y hacerle así a la parrilla, pues. Pero lo que necesitamos es que los liderazgos políticos también le digan a la gente que los cambios no son mágicos, que se hacen de manera gradual. Por eso a mí me gusta escuchar al alcalde Castro cuando él dice, bueno, las cosas hay que ir haciendo entre todos y de a poco. Oiga, entonces yo a veces pienso y siento que algunos sectores han sido cómplices reales de este nivel de falta de paciencia y de sentido de gradualidad. Yo quiero decirles una cosa. Hay un autor que dice una cosa muy entretenida, que dice que Latinoamérica nos distingue del resto del mundo porque transitamos entre revoluciones y reacciones. Y los países grandes funcionan con reformas graduales. Y si nosotros como líderes políticos no estamos dispuestos a asumir el costo de decirle a la gente que los cambios cuestan, que hay que hacerlos con esfuerzo y que las reformas tienen que ser graduales, entonces francamente tenemos un problema. Y esta esclavitud a las redes sociales, miren, yo les voy a decir una enfermedad que hoy día hay en el Congreso. ¿Sabe cuál es, señor Gen? El gilismo. Cada vez que tuitea la Pamela Giles, a algunos les tiemblan las cañuelas. Es una cosa dramática, porque no puede ser posible que estemos esclavizados a que alguien vaya a tuitear y vaya a tensionar la conversación, o que algunos se permitan usar las redes sociales para funar al que piensa distinto. Tenemos una esclavitud compleja. Y bueno, algo dijo la diputada Hoffman de esto, creo que lamentablemente hemos ido perdiendo la capacidad de tener moderación. Hay un libro que yo los aliento a leer, que es de un autor que se llama Daniel Mansuy. La derecha chilena lamentablemente perdió la capacidad de defender, perdió su capacidad de estar presente en el mundo social. Hoy día la presencia de la centro-derecha en el mundo de las universidades, de las ONG, de los sindicatos es prácticamente muy, muy marginal. Y por otro lado, lamentablemente la izquierda democrática ha renegado de su historia. Piensen ustedes lo que significa que José Miguel Insulza, con toda la trayectoria que eso significa, termina votando a favor la acusación de Andrés Chadwick para después decir que era una cuestión que no encontraba mucha fundamentación. Y como corolario termina agradeciéndose con un abrazo fuerte con Gabriel Boric. Si ese es el símbolo más evidente de la claudicación de la izquierda democrática de este país, que está renegando de su diagnóstico y de su obra y que se ha rendido a la tesis del otro modelo de una manera que yo francamente me cuesta entender. Los países, amigos y amigas, no se refundan. Y la tesis refundacional podrá ser muy sexy, pero la verdad de las cosas es que no encuentra asidero en la realidad. Ahora, no nos perdamos. Obviamente cuando uno diagnostica se quedan los virus, se quedan las enfermedades. Eso es un virus, Pepa Hoffman. Un virus, no el coronavirus, eso sí. No. Yo no me compro esto. Yo no me compro que los últimos 30 años hayan sido los peores de la historia de Chile. Yo no me compro que ese 1.000.000 y tantos chilenos que marcharon ese día estén avergonzados los últimos 30 años. Yo no me compro que quieran la tesis refundacional. Eso no es cierto. Cualquiera que ha estado en terreno sabe que la gente está orgullosa de todo lo que ha avanzado, pero lo que clama es por más seguridades, por saber que se puede enfermar tranquila, que puede envejecer tranquila, que si pierde su trabajo un pariente no va a significar un descalabro familiar. Hay un clamor por seguridades, porque esta nueva clase media que ha emergido, que ha salido de la marginalidad, quiere tener seguridades, quiere que la libertad no sea algo que pende permanentemente de un hilo. Si nosotros le dijimos que la libertad iba a ser algo a lo cual se iba a acostumbrar, y no puede ser que sea un privilegio para solamente aquellos que lo pueden pagar.
Y por lo tanto, esa es nuestra tarea para los que creemos en que las personas son el motor de la sociedad, precisamente para que estos diagnósticos no proliferen. Porque yo no me pierdo ni un minuto. Con todos sus problemas, con todos sus desafíos, Chile sigue siendo uno de los países angulares del barrio y en eso no nos podemos perder ni un minuto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente recuperar el orden público, recuperar su legitimidad. Para eso hay un aspecto normativo. Yo hoy pongo el ejemplo de lo que se hizo en México, donde se estableció un cuerpo legislativo colectivo de todas las normas relativas a carabineros. Nosotros tenemos un desafío normativo y también tenemos un desafío de diálogo y de acuerdos políticos. Yo quiero ser en esto bien responsable. Nosotros, como somos minoría en el Congreso, necesitamos que la oposición colabore en las normas de orden público. Y no puede ser que nos cueste tanto decir que una persona haga una barricada no es aceptable, que una persona saquee un supermercado no es aceptable, que nos cueste tanto sacar una cosa tan obvia adelante. Yo por lo menos no estoy disponible, quizás me traiciona mi ascendencia alemana, el que el baile pase sea una cosa que se instale en Chile como algo posible. Si eso era lo que hacían los nazis con los judíos en la Alemania nazi. ¿Cómo va a ser algo que cuesta tanto sancionar en nuestro país? Y creo que esa cuestión nos tenemos que hacer cargo. Después tenemos que hacer reformas sociales de fondo, pero bien hechas. Sin duda hay que hacer una reforma previsional. Y en eso, presidente Piñera, ya si no está bien en alguna parte, tenemos una buena noticia. Yo estoy seguro que hoy día a la tarde, diputado Vidal, la vamos a aprobar por unanimidad, ¿no es cierto? Bien, la reforma a la salud, que también la tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y tenemos que ir avanzando en todas estas reformas sociales. Yo les quiero contar una pequeña anécdota. Sé, Claudio, que estoy medio pasado, pero ese libro que ustedes ven ahí es un programa de gobierno de la CDU alemana cuando asume la canciller Merkel. Este es un libro que yo le regalé en su minuto al presidente Piñera, porque tengo la convicción más absoluta de que el discurso de la centro-derecha de cara al futuro es un discurso desde la libertad, pero haciéndonos cargo de las seguridades, de las certezas que las personas necesitan y con una libertad que le gana al estatismo desde la solidaridad, desde la sociedad civil, desde las personas organizadas. Y eso es precisamente lo que ha inspirado el éxito de la CDU por muchos años en Alemania. Ya que hablaste tú de Alemania, pues, Pablo. Bueno, reformas sociales sin populismo. Esto es muy importante. Ser de la derecha social no es sinónimo de ser irresponsable. Eso es bien importante decirlo. Acá necesitamos reformas bien hechas. Otro malestar que tiene nuestra ciudadanía es que siempre tenemos que ir recauchando las reformas que vamos haciendo. Fíjense que en Alemania se usa el concepto de la reserva de lo posible. ¿Cuándo le volvemos a decirle a la ciudadanía que las cosas se van resolviendo de acuerdo a lo posible, de acuerdo a lo que la coyuntura permite, sin populismo, sin irresponsabilidad? Y si no somos capaces de eso, entonces vamos a estar en un problema. Tenemos que terminar con los abusos, ya se ha dicho hasta el cansancio. Miren, este señor que parece el logo del Bavaria, la verdad de las cosas es que es Ludwig Erhard, que es el padre del milagro alemán. Yo por lo menos soy de los que voy a seguir tratando de insistir que en Chile tenemos que ir caminando hacia una economía social de mercado, donde el motor esté en las personas organizadas, pero que tengamos un Estado activo y también que seamos capaces de entender que la utilidad no es solo algo individual, sino que también puede ser algo compartido. Bueno, otra reflexión que creo que sería interesante hacer, amigos, es cuáles han sido los efectos culturales del individualismo. Aquí hay un libro que acaba de sacar el Instituto de Estudios para la Sociedad que es interesante. El individualismo es un flagelo social del cual nos tenemos que hacer cargo. La economía social de mercado, la economía de mercado tiene consecuencias culturales en cómo nos relacionamos, en cómo los padres tienen capacidad de poder formar a sus hijos en su familia, en cómo se construyen los barrios y no nos podemos mirar para el techo. Nosotros necesitamos una economía que esté al servicio de las personas, sin perder eficiencia, pero al mismo tiempo estando al servicio de las personas. Y en eso la responsabilidad de los que están aquí, de los que estamos aquí, es inmensa. Yo no me pierdo ni un minuto. Muchas veces no nos compremos este diagnóstico de que el motor de la sociedad está en el Estado. Eso no es cierto. El motor de la sociedad está en los emprendedores, en el emprendimiento, en la empresa. Y por lo mismo, la empresa tiene una tremenda responsabilidad de ser el motor de esos cambios sociales, de no creer que todo se guía solamente por la utilidad particular. Que tengan una conducta socialmente responsable, que tengan un comportamiento intachable con sus comunidades, que sean pioneros en cuestiones de ámbito ambiental, es fundamental. Y creo que en eso tenemos que asumir un liderazgo muy importante. Tenemos un problema con la calidad de la política. Yo lo digo con toda la humildad del mundo. Lamentablemente cuesta tener una discusión de nivel en el Congreso Nacional. Todo es muy simplista, todo es mucho compachotada, y eso tiene que ver con un problema, que es que no estamos teniendo la capacidad de que las personas con formación suficiente se tienten por la política. Los argentinos tuvieron el mismo problema y tomaron una decisión hace 15 años. Armaron una fundación que se dedicaba a formar políticos, de todos los colores,
pero apostando por la calidad de la política. Aquí hay algunos de distintos colores que están apostando lo mismo, pero señores empresarios, no nos puede dar lo mismo cómo funciona la política. Si la política es de mala calidad, si las discusiones que se dan ahí son de poca profundidad, al final lo que pierde es el país. Y como lo decía el alcalde Castro, otro de los problemas que tenemos es que hemos perdido contacto con las realidades. Voy cerrando. ¿Tenemos que recuperar el diálogo? Sin duda que sí, pero sin simplismo y sin maximalismo. Yo no les voy a rememorar presentaciones de personas que hayan venido en el pasado, porque no me siento que las respuestas las tenga todas yo. No siento de que yo lo vi y ustedes no lo vieron. Esa soberbia del monólogo de ciertos sectores nos hace muy mal. Nosotros necesitamos entender que el diálogo supone reconocerle al otro legitimidad y capacidad de convencer. Y aquí lo que está ocurriendo, lamentablemente, es que tanto en ciertos sectores de extrema derecha y extrema izquierda creen que sus diagnósticos son autosuficientes y por lo tanto que todo el resto o somos alguien que se mueve por intereses espurios o en definitiva somos personas que estamos totalmente equivocadas y así no se puede funcionar. Entonces yo aliento a esos sectores a entender que el diálogo supone reconocerle al otro algo de razón. Porque yo lo que observo en los amigos, lo digo con harto respeto, no es el caso ideal, pero algunos del Frente Amplio, es que ellos creen tener todas las soluciones. Son como una especie de protocolo universal. Y la verdad de las cosas es que en democracia hay que traer a entender que la conversación tiene que ser entre muchos. Cierro con rechazar para reformar. Una lámina, se lo prometo, señor Vargas. Yo no me considero un apóstol de la Constitución del 80. Las constituciones no son piedras pétreas que no se puedan modificar. Es evidente que podemos hacerle cambio. Pero tampoco me compro esta tesis de la refundación que inspira a esta idea de la nueva Constitución y del camino de la hoja en blanco, como que haya que partir de cero. Quizás, miren las cosas de la vida, quizás me influye demasiado un libro que me tocó leer cuando estaba terminando mi tesis doctoral. Alemania enfrentó una coyuntura en donde había que anexar a la Alemania del Este, con todo lo que eso se significaba, a la Alemania occidental. Hubo muchas voces, la Link, en fin, que también llamaban por hacer una nueva constitución federal que partiera desde cero, clamores más o menos parecidos a los que escuchamos hoy día. Y triunfó esa frasecita, reforma en vez de revolución. Porque los países se construyen con reformas, no pensando que hay que partir de cero. Y por eso se hizo una comisión de trabajo, como lo dijo el señor Muñoz al principio, se hizo un trabajo de corto plazo, se hicieron las reformas del caso y Alemania pudo construirse en unidad. No mantengamos a Chile con 2 años y medio de incertidumbre, de inestabilidad, de confrontación y de este estrés institucional que pretenden algunos. Hagamos los cambios ahora y por eso nosotros estamos por rechazar, pero no para que todo quede igual, sino que para hacer reformas que la Constitución necesita. Bueno, como les he dicho, necesitamos sentarnos a hacer un buen diagnóstico de sociedad, necesitamos ponernos a actuar y necesitamos entender que los cambios en los países se hacen con reformas. Una última frase. Hace poco me tocó visitar una zona preciosa, que es la zona de Aysén. Una zona que incluso en el centro de Coyhaique está devastada. Devastada, ¿para qué decir el centro de Santiago y el centro de la gran mayoría de las capitales regionales? Digámoslo así, la gente nos encomienda la responsabilidad de canalizar este malestar social. Yo al menos creo que tenemos que trabajar incansablemente para que la canalicen las voces moderadas, que sean capaces de entender que la violencia no tiene cabida en democracia y que hay que hacer reformas sociales con responsabilidad. Si somos capaces de empujar estos dos carros, yo estoy seguro que vamos a estar a la altura de la responsabilidad que tenemos de heredarle a las futuras generaciones este precioso país que nos heredaron a nosotros. Eso. Muchas gracias.